Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 21 y como dijimos ayer vamos a hablar de la historia y desarrollo de la bioética. La bioética es un campo de estudio formal, relativamente joven, pero sus raíces se extienden a lo largo de la historia de la filosofía, la ética y la medicina. También la tecnología, bueno, hablamos mucho sobre esto y su desarrollo ha marcado eventos históricos, avances científicos, debates filosóficos que han dado forma a su identidad y su alcance. A continuación vamos a explorar el contexto histórico y filosófico que ha llevado a la bioética a ser hoy lo que es, ¿no? Un tipo de estudio avanzado de el desarrollo ético relacionado a la medicina, la tecnología, la sociedad, la filosofía y la ética. Hipócrates, en el siglo V antes de nuestro Señor, el juramento hipocrático surge de uno de los primeros códigos de ética médico, que establece principios como no hacer daño y también la confidencialidad entre médico y paciente. El principio de no hacer daño, el primo non nocere, está dentro del juramento hipocrático, ¿no? Y también la confidencialidad entre el médico y el paciente. Luego viene Galeno en el siglo II después de nuestro Señor, contribuye a la ética médica con su enfoque en la observación y el tratamiento basado en la evidencia. Entonces, en la Edad Media y el Renacimiento, la ética médica estaba influenciada por la religión, con figuras como Maimónides y Tomás de Aquino, quienes integran principios morales y teológicos en la práctica médica, ¿no? Y en el Renacimiento, el humanismo promovió un enfoque más centrado en el individuo, sentando las bases para la autonomía del paciente. Entonces, en el siglo XVIII y el siglo XIX, en pleno inicio de la modernidad e ilustración, filósofos como, ilustración está antes que modernidad. Entonces filósofos como Immanuel Kant, enfatizan la dignidad humana y la autonomía, que son principios que más tarde serían fundamentales en la bioética. Entonces la revolución científica se da con los avances de medicina y biología que fueron planteando nuevos dilemas éticos como la experimentación en los seres humanos. Entonces en el siglo XX fue un periodo crucial para el desarrollo de la bioética, marcando por eventos que expusieron la necesidad de un marco ético para guiar la práctica médica, evidentemente, y la práctica científica. Entonces en el siglo XX, experimentos nazis durante la Segunda Guerra Mundial refortalecen este compendio histórico de la bioética. Entonces los juicios de Nuremberg de 1947 llevan el código número que establece principios éticos para la investigación con seres humanos, como el consentimiento informado y la minimización del riesgo. Y el estudio de la sífilis de Tuskegee de 1932 a 1972 marca el precedente del estudio en el que se negó el tratamiento a los hombres afroamericanos con sífilis y expuso la necesidad de proteger a los participantes vulnerables en la investigación. Luego, declaraciones y códigos internacionales, declaraciones del Helsinki de 1964, establecen pautas éticas para la investigación médica en seres humanos, enfatizando el bienestar del paciente y el consentimiento informado, ¿no? El consentimiento informado ya se vio en el código de Nuremberg en la Segunda Guerra Mundial, pero se reafirma más el bienestar del paciente en la declaración de Helsinki.
Y luego la Declaración de Cooperación Internacionales, tenemos el de Helsinki, pero también tenemos el informe de Belmont, Belmont de 1979 en Estados Unidos. Este informe identificó tres principios éticos fundamentales. 1. El respeto a las personas. 2. Beneficencia. 3. Justicia. Entonces, los avances tecnológicos que ya surgieron de 1970, 80 por arriba, como se dio el primer trasplante de corazón en 1967, planteó preguntas sobre la definición de la muerte y la asignación de órganos, el trasplante de órganos, ¿no? Y también la definición de la muerte, porque ya se podía hacer un tipo de aplazar este resultado. Entonces también el descubrimiento del ADN y la ingeniería genética abre debates sobre la manipulación genética y también sus implicaciones éticas, ¿no? Y en términos de bioética, este término bioética tal y como suena, fue acuñado por Fritz Hertz en 1927, pero fue popularizado por Van Rensselaer Potter, ¿no? En su libro Bioética, Bright to Fury, ¿no? De 1971. En este caso, Potter definió la bioética como un puente entre las ciencias de la vida y las humanidades. Y vemos esta relación, ¿no? De biología, medicina con las humanidades, ¿no? Con el objetivo de guiar el progreso científico hacia el bienestar humano y también el bienestar del ambiente. La institucionalización de la bioética se da en la década de 1970, que se establece centros de bioética en universidades y hospitales como el Instituto de Hastings y el Kennedy Institute of Ética. Entonces la bioética se convierte en un campo interdisciplinario que está involucrando a filósofos, médicos, juristas, teólogos y científicos, ¿no? Los principales fundamentos o los principios fundamentales, ya vimos antes, ¿no? Tenemos a Tom Beauchamp y James Childress, que en su libro Principios de la Bioética, de la medicina ética de 1979, proponen estos cuatro principios que vimos antes, ¿no? La autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Y estos principios se convierten en la base de la ética moderna. En las últimas décadas ya vimos que se abordaban temas como la edición genética, la inteligencia artificial de medicina, el cambio climático y la salud. Sin embargo, la bioética tiene precedentes en filósofos, por ejemplo, en tradiciones filosóficas más antiguas, por ejemplo Aristóteles. Aristóteles enfatiza la importancia de cultivar las virtudes, ¿no? Como ya sabemos, la ética de las virtudes, como tocamos también esta parte, ¿no? La prudencia, el término medio, entonces la justicia, la compasión y todas esas virtudes que tienen que ser desarrolladas por el hombre. Y este enfoque influye en la bioética, ¿por qué? Porque promueve una práctica médica centrada en el carácter moral del profesional, ¿no? El médico tiene desarrollar ciertas virtudes. Lo mismo pasa con los filósofos, lo mismo pasa con los militares. Tienen que desarrollar ciertas virtudes de carácter moral en su profesión. Y Kant también más adelante defiende la idea de que los seres humanos deben ser tratados como fines en sí mismos, nunca como medios. Entonces su principio de autonomía es fundamental en la bioética, especialmente en el consentimiento informado, ¿no? Porque no sería un medio, sino sería un fin el consentimiento informado, el paciente, ¿no?
Entonces el utilitarismo, que busca maximizar el bienestar general, ha influido en la bioética al abordar cuestiones como la distribución de recursos, la toma de decisiones en salud pública, ¿no? Porque el beneficio de la mayoría, el bienestar general, es lo que prima. Entonces la ética del cuidado con Carol Gilligan también tiene influye en la bioética, dado que enfatiza la importancia de las relaciones. Las relaciones, la empatía, la responsabilidad y la toma de decisiones éticas, ¿no? Y ha sido especialmente relevante en la ética médica y la atención centrada en el paciente. Las tradiciones religiosas han aportado principios éticos que han influido en la bioética, especialmente en cuestiones relacionadas con el inicio y el fin de la vida. Por ejemplo, el judaísmo, ¿no? La tradición judía enfatiza la santidad de la vida y la obligación de preservar la vida, y esto ha influido en debates sobre la eutanasia, el aborto, la investigación médica. El cristianismo también ha contribuido con principios como la dignidad humana, la caridad, la justicia social, y figuras como Tomás de Aquino han integrado la ética aristotélica con la teología cristiana. El Islam, por su parte, enfatiza la responsabilidad humana ante Dios y la importancia de la justicia y la compasión, ¿no? Han influido en debates sobre la clonación, la fertilización in vitro, la distribución de recursos. Y el budismo aporta una perspectiva centrada en la compasión, la no violencia y la interdependencia, y esto ha influido en enfoques de la bioética que busca equilibrar el progreso científico con el respeto por la vida. Eventos históricos, especialmente en el siglo XX, han sido cruciales para el desarrollo de la bioética moderna, y los experimentos nazis durante la Segunda Guerra Mundial se generan el Código de Nuremberg, que establece principios éticos para la investigación con seres humanos, como el consentimiento informado y la minimización del riesgo. También la Declaración de Helsinki y el estudio sobre Tuskegee, este estudio sobre el tratamiento de hombres afroamericanos. Los avances en medicina y bioética han planteado nuevos dilemas éticos y impulsando el desarrollo de la bioética, ¿no? El primer trasplante de corazón, que se da en 1967, y este hito plantea un hito médico que plantea preguntas sobre la definición de la muerte y la asignación de órganos, la capacidad de manipular el material genético. Ha abierto también debates sobre la terapia genética, la clonación y la edición genética. Bien, tenemos que hablar ahora de los dilemas éticos. Los dilemas éticos en la bioética se debe a la práctica médica, que implica decisiones que afectan directamente la vida, la salud y el bienestar de las personas. Entonces, los científicos y las tecnologías han ampliado la posibilidad de tratamiento y cura, pero también han planteado nuevas preguntas éticas que desafían nuestros valores y principios. Por ejemplo, los principios éticos entran en conflicto cuando el respeto por la autonomía del paciente choca con el deber de beneficencia del médico, ¿no? En el caso de la eutanasia. Entonces los recursos son limitados también, como en el caso de la asignación de órganos para trasplantes o la distribución de medicamentos escasos. También las tecnologías plantean nuevas posibilidades, como la edición genética o la inteligencia artificial en el diagnóstico y tratamiento. También las creencias culturales y religiosas entran en juego, como los debates sobre el aborto, la eutanasia o los tratamientos que contradicen las creencias de los pacientes. A continuación vamos a presentar algunos de los dilemas éticos más comunes en la práctica médica. ¿Qué sucede cuando un paciente no tiene la capacidad para tomar decisiones informadas, como en el caso de niños, personas con discapacidades cognitivas o personas con estado de coma? ¿Cómo manejar situaciones en las que las familias toman decisiones en nombre del paciente, pero estas decisiones pueden no alinearse con el deseo del paciente? Cuando es ético romper
la confidencialidad del paciente, por ejemplo, en casos de riesgo de terceros, ¿no? O cómo proteger la privacidad de los pacientes en la era de los registros médicos electrónicos y la inteligencia artificial. También cómo asignar órganos para trasplantes cuando hay más pacientes que órganos disponibles, ¿no? Cómo distribuir medicamentos costosos o tratamientos experimentales de manera justa y equitativa. Y también es ético suspender el tratamiento en un paciente en estado vegetativo o con una enfermedad terminal. Entonces debe permitirse la eutanasia o el suicidio asistido en casos de sufrimiento extremo. Hay bastantes problemas éticos en este aspecto de la bioética, dilemas éticos, ¿no? Los más comunes son la eutanasia y el suicidio asistido. Un paciente que experimenta un dolor insoportable puede poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, la eutanasia es ilegal en su país, ¿no? Y el médico se enfrenta a un dilema entre respetar la autonomía del paciente y cumplir con la ley. Es ético ayudar a un paciente a morir si su sufrimiento es extremo y no hay esperanza de recuperación. Cómo equilibrar el respeto a la autonomía del paciente. Es bastante interesante estos dilemas éticos. Y también las tecnologías emergentes, ¿no? Una pareja portadora de un problema del ADN podría modificar el ADN de un embrión para prevenir enfermedades. ¿Qué pasa si esta tecnología se usa para mejorar características y no relacionadas con la salud, como la inteligencia y el aspecto físico, ¿no? Crearíamos un mundo feliz de Aldous Huxley, donde se genera este mejoramiento genético y también los principios en conflicto, ¿no? Hay la autonomía versus la no maleficencia, y también que esté incluida la justicia. Es amplio el tema de la bioética. El caso del aborto. Una mujer embarazada descubre que el feto tiene una anomalía genética y considera la posibilidad de abortar. Sin embargo, su pareja y su familia se oponen. Entonces el dilema es quién debe tomar la decisión final sobre el aborto: la mujer, la pareja o un comité médico, y cómo equilibrar los derechos reproductivos de la mujer con las creencias de su familia. Entonces la autonomía entra otra vez en conflicto con la no maleficencia y la justicia también. La inteligencia artificial recomienda un tratamiento para un paciente, ¿no? Pero el médico tiene dudas sobre su efectividad. Entonces, ¿debe el médico seguir recomendaciones de la IA o confiar en su propio juicio clínico? Esto es sumamente importante, sumamente interesante. ¿Debe el médico seguir la recomendación de la IA o confiar en su propio juicio clínico, ¿no? Teniendo en cuenta que la IA ha desarrollado es desarrollado por miles de datos de servidores, que hace que sea un dilema, ¿no? También quién es responsable si el tratamiento recomendado por una IA causa más daño al paciente. Entonces entra igualmente en conflicto la beneficencia versus la autonomía. Bien, para tenerlo claro, vamos a hablar de los 4 principios fundamentales de la bioética propuestos por Tom Beuchat y James Childress.
donde estos son la base para analizar y resolver dilemas éticos, ¿no? Los principios fundamentales de la bioética, que es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La autonomía es respetar el derecho de los pacientes a tomar decisiones informadas sobre su propia salud, y esto incluye el consentimiento informado y la protección de la privacidad. Y la beneficencia es actuar en el mejor interés del paciente, promoviendo su bienestar y su salud. Y la no maleficencia es evitar causar daño al paciente, ¿no? Y este principio se resume en una máxima médica: primero, no hacer daño. La primum non nocere, que ya vimos en Galeno y vimos en Hipócrates. La justicia también es garantizar un trato equitativo y justo en la distribución de recursos y servicios de salud, en este caso de órganos, implante de órganos principalmente. Bien, entonces la ética del cuidado, el principalismo, los casos paradigmáticos, el diálogo interdisciplinario abordan estos dilemas éticos, ¿no? El principalismo se basa en los 4 principios fundamentales y busca equilibrar en cada situación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la eutanasia se analiza cómo respetar la autonomía del paciente sin violar el principio de no maleficencia. Y también la ética del cuidado. Propuesta por Carl Gilligan y Neil Nondick, y este enfoque enfatiza la importancia de las relaciones, la empatía y la responsabilidad, y es especialmente útil en situaciones donde las emociones y las relaciones interpersonales juegan un papel clave, como en la atención al final de la vida, ¿no? Los casos paradigmáticos, este enfoque enfatiza casos similares para encontrar soluciones que respeten los valores y los principios éticos. Por ejemplo, en la distribución de recursos se pueden revisar casos anteriores para establecer criterios justos y también equitativos. En bioética, en el diálogo interdisciplinario fomenta la colaboración, ¿no? Juristas, pacientes, filósofos, médicos y otros actores en esta discusión de dilemas complejos, y este enfoque asegura que se consideran múltiples perspectivas y se llegue a una solución equilibrada. Hablamos también de algo que nos faltaba, que es muy interesante, que es la degradación ambiental y el ambiente climático, y que tiene implicaciones profundas sobre la salud humana, lo que plantea cuestiones éticas sobre la responsabilidad internacional. Y le pregunta, ¿no?, cómo abordar los desafíos de salud global causados por el cambio climático, como las enfermedades, la escasez de alimentos, el agua, la nutrición. Entonces, algunos argumentan que los países desarrollados tienen responsabilidad moral de liderar los esfuerzos por mitigar el cambio climático, mientras que otros sostienen que todos los países deben contribuir equitativamente. En ese equitativamente, hay países que contaminan más, pero equitativamente hacen los mismos esfuerzos que países que contaminan menos. Todos estos dilemas éticos relacionados con la salud, el medio ambiente, los seres sintientes, se encarga la bioética. También la neurotecnología, la privacidad mental, son cuestiones que soluciona la bioética. Bien, nos vemos al día de mañana, que vamos a hablar de la bioética y la tecnología. Bien, es el día de mañana.